Nunca me imaginé trabajando en una morgue. Siempre había sido el tipo de lugar del que tenía una extraña aprehensión desde que era niño. La sola idea de estar rodeado de cuerpos, allí, tendidos e inmóviles con una presencia extraña, siempre me ponía los pelos de punta. Pero la vida tiene una forma curiosa de empujarte hacia rincones que nunca esperaste. Y aquí estoy, entrando en mi primer turno de noche en la mortuoria Ashford, un lugar tan antiguo y chirriante como el pueblo al que pertenece. Ashford es el tipo de pueblo que el tiempo olvidó. Un lugar pequeño, azotado por el viento, en las afueras de ningún lado, donde las calles se vacían al anochecer y los únicos sonidos en la noche provienen del viento susurrando entre los árboles y el ocasional y solitario silbido de un tren. La morgue en sí se encuentra al borde del pueblo, más allá de filas de casas deterioradas y un cementerio que se extiende como un mar negro bajo la luz de la luna. El edificio es antiguo, construido en la década de 1930, con pintura gris descascarada, puertas de roble pesadas y un cartel de bronce que dice Mortuoria Ashford, en letras que hace tiempo perdieron su brillo. Conseguí el trabajo casi por accidente. Justo salido de la universidad, habiendo estudiado ciencia forense con la vaga idea de terminar en algún bullicioso laboratorio de la ciudad, me encontré de regreso en Ashford, cuidando de mi madre enferma. Cuando ella falleció, no había mucho que me atara aquí, pero tampoco una razón para irme. La única funeraria del pueblo estaba buscando ayuda, y el enterrador, el señor Everly, parecía agradecido de tener a alguien para que tomara los turnos nocturnos, los cuales él ya no podía manejar debido a su edad. El señor Everly era un hombre amable pero agotado, con una ligera joroba y unos ojos que parecían llevar demasiados recuerdos. Me mostró el lugar en mi primer día, explicándome cómo funcionaba todo, cómo manejar la documentación, las herramientas de autopsias, la unidad de almacenamiento en frío, pero dejó algo claro. El turno de noche es diferente, dijo con una mirada que se alargó hacia los pasillos tenuemente iluminados. Estarás solo, pero bueno, solo sigue tu rutina y no te vayas demasiado lejos. Desestimé sus palabras como las rarezas de un hombre mayor, pero cuando me entregó las llaves del edificio, hubo un momento en que su mano se quedó unos segundos sobre la mía, con una mirada en sus ojos que no pude entender del todo, algo entre la lástima y la precaución. Y luego se fue, asintiendo en silencio. La primera hora de mi turno fue tranquila. Llené papeleo, me familiaricé con los procedimientos y escuché el zumbido de las unidades de refrigeración. Se sentía como un lugar pacífico, extrañamente calmante, considerando la naturaleza del trabajo. Fue alrededor de la medianoche cuando lo escuché por primera vez. El suave crujido de la puerta principal, seguido de pasos lentos y arrastrados que venían por el pasillo. Me giré, esperando ver a alguno de los médicos forenses que ocasionalmente venían a terminar los informes. En su lugar, un hombre mayor estaba en la entrada de la sala de autopsias. Llevaba un traje gris que ya había visto tiempos mejores, el tipo de prenda que parecía sacada de una vieja fotografía. Su cabello era delgado, blanco plateado, peinado hacia atrás en un estilo que hacía mucho tiempo que había dejado de estar de moda. A pesar de su edad, su postura era recta, con las manos entrelazadas detrás de la espalda mientras observaba la sala. «Supongo que eres el nuevo asistente», dijo con una voz áspera, como el sonido de hojas secas bajo los pies. «Me llamo Samuel». Asentí, tratando de ocultar mi sorpresa. «Hola, soy Alex. No pensé que habría alguien más a esta hora».
Me dio una sonrisa, una que no llegó a sus ojos. He estado por estos pasillos más tiempo de lo que piensas. Pensé en que puedo darte algunos consejos. Los turnos de noche pueden ser complicados. Desestimé lo extraño de todo. Tal vez solo era otro anciano que había trabajado aquí en su época, incapaz de dejarlo ir. Me ofreció consejos sobre cómo manejar los cuerpos, hablando de manera vaga, pero algo que dijo se me quedó grabado. Vas a querer cerrar esa tercera unidad de almacenamiento 3 veces cada vez. Créeme eso, muchacho. Así todo se queda donde debe estar. Sus ojos pálidos e inmóviles parecían quedarse mirando la unidad de almacenamiento en frío, como si allí residiera alguna historia no contada. Casi me reí de lo absurdo de la situación, pero algo en su tono me hizo detenerme. Está bien, lo tendré en cuenta, dije complacido. Él asintió satisfecho y se alejó hacia las sombras del pasillo, sus pasos desvaneciéndose como un suspiro en la oscuridad. Varios minutos después, me encontré de pie frente a esa misma unidad de almacenamiento en frío, la número 3. Recordé las palabras de Samuel y, con un encogimiento de hombros, decidí seguir su consejo. Un giro de la llave, luego otro y un tercero. El candado hizo clic cada vez, sonando inusualmente fuerte en el silencio. Y fue en ese momento cuando lo escuché. Comenzó con un leve rasguño, como unas uñas arrastrándose sobre metal. Puse mi oído contra la puerta, pensando que podría ser el mecanismo de refrigeración fallando, pero el sonido se fue haciendo más fuerte, convirtiéndose en susurros apagados, luego en quejidos que vibraban a través del metal. Mi pecho se apretó con una sensación de incomodidad. Di un paso atrás, pero luego vi los dedos presionados contra el vidrio empañado desde adentro. Sus contornos distorsionados pero inconfundiblemente humanos. Arañaban la puerta, dejando huellas borrosas sobre el vidrio. Me quedé paralizado. El sonido creció hasta convertirse en un golpeteo frenético, como si alguien estuviera desesperado por salir. Busqué la llave. Mi mente estaba corriendo con posibilidades, explicaciones racionales que de repente parecían vacías ante esos dedos frenéticos. Pero justo cuando iba a desbloquear la puerta, recordé la advertencia de Samuel y me eché atrás. El golpeteo se detuvo. El silencio cayó sobre la habitación, espeso y sofocante. Esperé unos segundos, luego me obligué a mirar a través del vidrio nuevamente. Los dedos habían desaparecido, dejando solo una leve niebla en la ventana. Cuando finalmente reuní el valor para desbloquear la puerta y abrirla, el cuerpo dentro permanecía en su posición original, sin vida, inmóvil, pero su cabeza girada para mirarme. Los ojos estaban abiertos de par en par. Retrocedí. Me faltó el aliento, pero antes de que pudiera procesar lo que veía, Samuel reapareció. Su rostro estaba retorcido en una expresión que casi podría describir como de orgullo. Hiciste bien. Lo mantuviste bajo control. Seguiste mi consejo, dijo suavemente. Quería preguntarle, exigirle una explicación, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta como fragmentos de hielo. Samuel me dio una palmada en el hombro con un gesto casi paternal. Luego dio media vuelta y desapareció en el oscuro pasillo, dejándome solo con el cadáver.
Mis manos temblaban mientras cerraba la unidad nuevamente, revisando el candado 3 veces antes de alejarme. Más tarde, cuando la adrenalina se fue disipando, decidí revisar las grabaciones de seguridad. Lo que vi hizo que mi sangre se helara. Allí, en la pantalla granulada, me vi a mí mismo, parado inmóvil frente a la unidad de almacenamiento durante más de 1 hora. Mi rostro era vacío e inexpresivo. ¿Y Samuel? No estaba por ningún lado. Intenté sacudirme la incomodidad mientras terminaba mi turno, pero el recuerdo de esas grabaciones persistió en mi mente como una mancha que no se podía limpiar. No tenía sentido. ¿Cómo pude haber estado allí por 1 hora cuando podría jurar que fueron solo unos minutos? ¿Y qué pasa con el viejo? Había estado justo allí, pero la cámara no mostró nada, solo a mí, congelado, mirando esa unidad de almacenamiento como si estuviera en un trance. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las altas y estrechas ventanas de la morgue, dejé el edificio. Mis pensamientos eran un torbellino. El señor Everly acababa de estacionar su auto, pero no me quedé a charlar. Solo le hice un gesto y dije: «Ya me voy, necesito llegar a casa». «¿Noche difícil?», me respondió. «Sí, algo así». La noche siguiente, traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación, algún truco de la mente causado por el cansancio. Pero en el fondo, sabía que había algo más en este lugar, algo mucho más inquietante que la solitaria quietud de trabajar con los muertos. Y lo peor de todo, tenía la sensación creciente de que Samuel volvería. Cuando regresé para mi siguiente turno esa noche, el aire se sentía más denso. Hice mis rondas como de costumbre, revisando las unidades de almacenamiento en frío y la sala de autopsias, pero no podía deshacerme de la sensación de que me observaban. Cada sombra parecía un poco más profunda. Cada crujido de las viejas tuberías un susurro que no lograba captar. Alrededor de la medianoche, me encontré en el baño, echándome agua fría en la cara, tratando de despejarme. Al alcanzar las toallas de papel, miré hacia el espejo, y fue entonces cuando mi corazón dio un vuelco. Mi reflejo no estaba allí. El lavabo, los azulejos, la luz tenue de arriba, todo lo demás estaba reflejado perfectamente, pero donde se suponía que debía estar, solo había espacio vacío. Parpadeé, me froté los ojos, pensando que debía ser un truco de mi mente. Pero cuando miré de nuevo, lo vi. Samuel, de pie en la puerta detrás de mí. Su boca se movía silenciosamente como si hablara. Me giré rápidamente, pero la puerta estaba vacía, medio abierta, balanceándose suavemente sobre sus bisagras. Cuando volví a mirar al espejo, este permaneció oscuro, vacío. Un escalofrío recorrió mi columna como dedos helados rozando mi piel. Por un momento, creí ver otros rostros en el cristal, pálidos, inexpresivos, con los ojos vacíos y fijos. Luego las luces parpadearon y en ese breve destello desaparecieron. Me tambaleé hacia atrás, casi tropezando con mis propios pies, y fui a alcanzar la puerta. Pero en cuanto mis dedos tocaron el pomo, ésta se cerró de golpe con tal fuerza que hizo temblar las paredes. Tiré de ella, pero no se movió, como si algo al otro lado la estuviera sosteniendo cerrada. Mi pulso retumbaba en mis oídos y mis manos comenzaron a sudar mientras golpeaba la puerta, gritando por ayuda que sabía que no llegaría.
Las paredes parecían cerrarse, el aire volviéndose rancio y frío. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta chirrió y se abrió. Salí tambaleándome, jadeando por aire, y en la tenue luz del pasillo vi arañazos en el interior de la puerta, surcos profundos grabados en la madera, como si alguien hubiera arañado desesperadamente para salir. La voz de Samuel, baja y tranquila, llegó desde la oscuridad detrás de mí. No les gusta que mires demasiado cerca tu propio rostro aquí. Los confunde. Me giré para mirarlo, mi enojo apenas ocultando el miedo que se desbordaba en mi interior. ¿Qué está pasando aquí, Samuel? ¿Qué son ellos? Él solo me ofreció esa misma sonrisa críptica, un destello de arrepentimiento cruzando sus facciones arrugadas. Lo entenderás eventualmente, pero por ahora tienes que mantener la cabeza agachada. Todavía eres nuevo. Ellos tienen curiosidad por ti. Se alejó antes de que pudiera preguntar más, desapareciendo nuevamente en las sombras, dejándome con más preguntas que respuestas. Miré hacia la puerta del baño. Los arañazos brillaban a la luz pálida, y un pensamiento me recorrió la espina dorsal con un escalofrío. Quienquiera que hubiera intentado salir de esa habitación, no era yo. La siguiente hora pasó entre una niebla de inquietud. Me movía de tarea en tarea, mecánicamente, evitando mi propio reflejo siempre que podía, sintiendo el peso de los ojos invisibles sobre mí. Alrededor de la 1 de la mañana, estaba en la sala de embalsamiento, preparando el cuerpo de un hombre anciano para ser almacenado. Era una tarea simple y repetitiva que no requería mucho enfoque, pero esa noche no podía dejar de mirar las paredes. Había un sonido sutil y rítmico, casi como respiración, que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Al principio pensé que era mi propia respiración, entrecortada e irregular por los nervios, pero luego noté las paredes. Parecían expandirse y contraerse, como los pulmones de alguna criatura invisible. Me quedé congelado, el aliento detenido mientras la respiración lenta y pesada se hacía más fuerte, llegando a la habitación con un frío que calaba hasta los huesos. Me presioné contra la losa de metal, mirando cómo las paredes pulsaban, como si trataran de absorber aire. De repente, Samuel apareció en la puerta, mirándome con una expresión que podría haber sido de lástima. Ellos están recordando lo que se siente al respirar, murmuró. Su voz tenía un eco hueco, como si viniera de algún lugar distante. Hace mucho tiempo que no sienten nada. Intenté acercarme hacia la puerta, pero cuando la toqué, se negó a moverse. Las paredes parecían hincharse a mi alrededor, la respiración llenando mis oídos hasta que ahogó mis propios pensamientos. El pánico se encendió en mi pecho, pero Samuel se acercó, colocando una mano fría y huesuda sobre mi hombro. Su agarre era firme, casi doloroso, y susurró: Respira con ellos. No pueden irse hasta que sepan que tú también lo sientes. La desesperación me desgarraba, pero no tenía otra opción. Me forcé a seguir el ritmo de las paredes, inhalando profundamente y luego exhalando, mientras la habitación parecía presionarme. Cada respiración se sentía como si fuera arrastrada de mis pulmones, y a medida que pasaban los minutos, una densa niebla comenzó a formarse en las esquinas de la habitación.
espesando el aire. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la puerta se abrió con un lento y agonizante crujido. La respiración se desvaneció, dejándome solo en la fría habitación llena de niebla, mis extremidades temblando y mi piel empapada de sudor. Me giré para agradecer a Samuel, pero él había desaparecido, dejándome solo con el leve eco de sus últimas palabras en el aire inmóvil. Después del encuentro en la sala de embalsamado, la noche parecía extenderse interminablemente. El aire estaba cargado de una sensación de terror y cada pequeño sonido, gotas de agua de una tubería que goteaba, el crujir de la vieja madera, hacía que mi piel se erizara. Las paredes que respiraban me habían dejado alterado, pero no podía permitirme quedarme pensando en ello. Aún quedaban cuerpos que mover, tareas por terminar, y tenía que seguir adelante si quería sobrevivir al turno. Alrededor de las 2 de la mañana, fui a la sala de autopsias para preparar otro cadáver para el almacenamiento en frío. La habitación estaba iluminada por una sola luz superior, proyectando largas sombras que parecían parpadear en las esquinas de mi visión. Estaba a mitad de camino levantando el cadáver sobre la camilla, cuando escuché un sonido agudo y tenue que cortó el silencio como un cuchillo. Me congelé, tensando los oídos, tratando de identificar el ruido. Era suave, casi como el viento al principio, pero se fue volviendo más claro con cada segundo hasta que lo reconocí por lo que era. Llanto, el sonido de un niño llorando. El eco recorría el pasillo, distante pero inconfundible. El vello se me erizó. Dejé la camilla. Mis manos estaban temblando y me dirigí hacia la puerta, mirando al oscuro pasillo más allá. El sonido continuaba, creciendo más fuerte, más desesperado. Venía de algún lugar al final del pasillo, hacia las unidades de almacenamiento en frío. Me dije a mí mismo que no podía ser real, pero a medida que caminaba por el pasillo, el llanto se fue aclarando, convirtiéndose en sollozos desgarradores que me retorcían las entrañas. Llegué a la sala fría, donde el sonido parecía más fuerte, y entré. Un cadáver yacía sobre la mesa, pero su rostro había cambiado. Lágrimas corrían por sus mejillas hundidas, acumulándose sobre la mesa metálica debajo de él. Y sus ojos, esos ojos grandes y sin vida, ahora estaban abiertos, mirando directamente hacia mí. El llanto salía de su boca, aunque ésta no se movía. El sonido brotaba en un fino y agudo lamento que llenaba la habitación. Di un paso atrás. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Mi mente luchaba por darle sentido a la visión imposible ante mí. Fue entonces cuando Samuel apareció de nuevo, saliendo de una esquina oscura, como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo. «No todos se van en silencio», dijo. Su voz era baja y tranquila, como si estuviera hablando del clima. «Algunos se aferran demasiado. Olvidan lo que son». Lo miré, intentando forzar las palabras a través de mi miedo. ¿Qué hago? La expresión de Samuel se suavizó un poco y metió la mano en su bolsillo, sacando 2 monedas de plata empañadas. Caminó hacia el cadáver con un paso calmado y deliberado y colocó las monedas sobre sus ojos, murmurando algo entre dientes, palabras que sonaban como una oración, pero en un idioma que no reconocía. En el momento en que las monedas tocaron el cadáver,
El llanto cesó. Sus ojos se cerraron y su rostro se relajó, volviendo a la quietud de la muerte. Se giró hacia mí, su mano todavía descansando suavemente sobre la frente del cadáver. Tendrás que aprender esto. No basta con ser fuerte, chico. Tienes que conocer las viejas costumbres. Mantén a los muertos donde pertenecen, o comenzarán a llevarse más que solo tu tiempo. ¿Qué quieres decir con que se llevarán más? Pregunté, pero Samuel solo negó con la cabeza, guardando las monedas de nuevo en su bolsillo mientras pasaba a mi lado. Se detuvo en la puerta, mirando por encima de su hombro, una sombra cruzando su rostro. Hazlo mal, y podrían llevarse más que solo monedas de ti, dijo suavemente. Sus palabras flotaron en el aire mucho después de que desapareciera en la oscuridad, dejándome solo con el cadáver y el suave goteo de agua a lo lejos. No vi a Samuel por un tiempo después de eso, pero sus advertencias se aferraron a mis pensamientos como una mancha que no podía limpiar. Empecé a llevar algunas monedas de repuesto en mi bolsillo, aunque no tenía ni idea si ayudarían. No era mucho, pero me hacía sentir un poco menos impotente. Pasaba por mis tareas en piloto automático, mis sentidos agudizados a cada sombra, a cada cambio en el aire. El edificio parecía palpitar con vida propia, como si algo escondido en las paredes me estuviera observando, esperando que cometiera un error. Algunas horas después de las 3 de la mañana, el aire se volvió extrañamente quieto, como si todo el edificio hubiera caído en un silencio reverente. Estaba caminando por el pasillo fuera de la sala de autopsias cuando escuché pasos. Al principio eran tenues, como el suave golpeteo de pies descalzos contra el azulejo, pero fueron creciendo más fuertes, resonando a través de los pasillos vacíos, siguiéndome donde quiera que fuera. Me giré, esperando ver a Samuel jugando una broma cruel, pero el pasillo estaba vacío, las sombras acumulándose en las esquinas con tinta espesa. Los pasos continuaban, constantes, implacables, igualando los míos a medida que caminaba más rápido. Luego rompían a correr. Era como si alguien estuviera marchando justo detrás de mí, siempre unos pasos fuera de vista. El pánico se apoderó de mí, pero mientras corría, Samuel apareció, estando solo a unos centímetros de mí, con sus ojos pálidos y fijos. Casi me choqué con él. Me detuve a tiempo. Mi respiración era entrecortada y frenética. Puso un dedo sobre sus labios, un gesto lento y deliberado. «Shh, les gusta fingir que aún están vivos», susurró. Su voz era apenas más que un aliento. «Pero no debes voltear, no importa cuán cerca estén. Si los reconoces, se volverán demasiado reales». Mi boca estaba seca, mi lengua pesada mientras intentaba formular una pregunta. Pero antes de que pudiera hablar, Samuel dio un paso atrás, desapareciendo nuevamente en las sombras. Los pasos ahora justo detrás de mí se hicieron más rápidos. Su ritmo era errático, lleno de una energía urgente que me recorría la espina dorsal. Un aliento frío rozó la parte posterior de mi cuello y pude sentir el peso de una presencia presionando, acercándose cada vez más. Me forcé a seguir caminando, luchando contra el impulso de voltear y enfrentarme a lo que estuviera detrás de mí. Mi corazón latía fuerte en mis oídos, mis piernas se movían mecánicamente.
Cada paso era un acto de desafío contra el miedo creciente. Los pasos parecían rodearme, cerrándose desde todas las direcciones, pero mantenía mis ojos al frente, negándome a mirar atrás. Finalmente, los pasos empezaron a desvanecerse, retrocediendo hacia la distancia hasta que el único sonido que quedaba era mi respiración entrecortada. Me dejé caer contra la pared, la tensión drenándose de mi cuerpo en una ola de agotamiento. Permanecí allí un rato, tratando de recuperar el aliento, hasta que el silencio del edificio se asentó a mi alrededor como un sudario. El resto de la noche se arrastró con un peso opresivo. Los minutos avanzaron lentamente como horas. Mi mente seguía reproduciendo los extraños encuentros con Samuel, los escalofriantes pasos, el cadáver llorando. Cada evento se tejía más y más en la trama de mis pensamientos. Ya había dejado de buscar explicaciones racionales. Lo que sucedía en este lugar estaba más allá de la lógica, más allá de lo natural. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que tenía que pasar la noche. El amanecer era mi única esperanza, una promesa de luz que podría ahuyentar las sombras que acechaban en la morgue. Estaba cerca de las 4 de la mañana cuando escuché el repique de una campana desde el área de recepción. El tenue, metálico ding que recorrió mis agotados nervios. La morgue estaba cerrada. Sin embargo, el sonido resonó por los pasillos vacíos, claro e insistente. Me acerqué con cautela a la sala de espera, cada paso titubeante. El haz de mi linterna cortó la oscuridad, revelando las sillas gastadas y deshilachadas. Allí, en la esquina más alejada de la sala de espera, se sentaba una mujer anciana con su rostro oculto por un sombrero de ala ancha. Su ropa estaba desfasada, como si hubiera salido de otra época, la tela descolorida y desgastada. Ella no reaccionó cuando entré, permaneciendo rígida con las manos dobladas sobre su regazo. Me aclaré la garganta, tratando de disimular la incomodidad que me desgarraba las entrañas. Señora, lo siento, pero este lugar está cerrado. ¿Cómo entró? Ella levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y demacrado, lleno de arrugas profundas. Sus ojos, aunque sombreados por el ala de su sombrero, parecían vacíos, como pozos que conducían a la oscuridad. Cuando habló, su voz era suave y quebrada, como hojas secas crujiendo al viento. Vine por mi hijo. Se suponía que sería procesado esta noche. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, cada sílaba llenando un peso extraño que hizo que mi piel se erizara. Tragué con dificultad, intentando mantener la compostura. Yo no estoy seguro de lo que quiere decir. No hay registro de nuevas llegadas esta noche. Ella negó lentamente con la cabeza, un temblor recorriendo un frágil cuerpo. No, se equivoca. Mi hijo está aquí. Debo verlo antes de irme. Por favor. Su voz se quebró en la última palabra, una nota de desesperación infiltrándose en su tono que hizo que los pelos se me erizaran. Miré hacia el libro de registros en el mostrador de recepción, hojeando las entradas, pero no había ningún registro de alguien que coincidiera con su descripción, ni de alguien programado para ser procesado esa noche. Al pasar las páginas, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi propio nombre me miraba fijamente, escrito con claridad en los márgenes, con la fecha y hora de esa noche, como si me hubiera catalogado junto a los muertos.
Miré rápidamente hacia arriba, pero la anciana había desaparecido. En su lugar estaba Samuel, su rostro demacrado con una expresión que solo podría describir como arrepentimiento. «Ella viene cuando uno nuevo está a punto de unirse a nosotros», dijo en voz baja, su tono cargado de tristeza. «La verás de nuevo cuando sea el momento». Retrocedí con mi pulso acelerado, tratando de entender sus palabras. «¿Qué quieres decir con uno nuevo? Yo no...» Las palabras se detuvieron en mi garganta, reemplazadas por una repentina y horrible realización. Ella pensó que yo era... La mirada de Samuel se cruzó con la mía, sus ojos llenos de una tristeza que cortó más hondo que cualquiera de sus crípticas advertencias. «Te han marcado, chico. No estarías aquí de otra manera. Este lugar llama a aquellos que tienen un pie en cada lado. No es una casualidad que hayas aceptado este trabajo». Una ola de náuseas me recorrió y me agarré del borde del mostrador para estabilizarme. Mi mente giraba con las implicaciones, pero antes de que pudiera preguntarle más, él se dio la vuelta, desvaneciéndose en las sombras del pasillo, dejándome solo con el frío que se filtraba por la habitación. Los eventos de la noche me habían dejado completamente trastornado. Me quedé allí, mirando mi reflejo en un pequeño espejo polvoriento. Mi rostro se veía demacrado, más viejo de alguna manera, como si hubiera envejecido años en un solo día. Traté de imaginar cómo sería el resto de mi vida si me quedaba aquí, mirando sombras, escuchando los susurros de los muertos. Pero justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, escuché un suave suspiro, como la exhalación de un aliento detrás de mí. Me giré lentamente, esperando ver a Samuel otra vez, pero no había nada, solo el oscuro y vacío pasillo que se extendía detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y supe con certeza repentina y profunda que mi tiempo se estaba acabando. Solo unos minutos después, me encontré de nuevo frente a la unidad de almacenamiento en frío número 3. La puerta metálica brillaba en la tenue luz. Su ventana escarchada estaba cubierta por una fina capa de condensación. Extendí la mano hacia la llave, con mis dedos entumecidos y temblorosos. Giré la cerradura una vez, 2 veces y luego una tercera. Los clics resonando en el silencio. Pero cuando retiré la mano, escuché un leve murmullo, una voz baja que parecía venir del interior del casillero, susurrando mi nombre. «Alex». Mi respiración se detuvo. La voz era familiar, pero distorsionada, como un recuerdo arrastrado a través del agua. En contra de mi mejor juicio, me incliné más cerca del cristal, asomándome a los oscuros recovecos de la unidad de almacenamiento. Por un momento, pensé que vi mi propio reflejo mirándome, pálido, demacrado, con los ojos vacíos. Pero luego se movió, los labios curvándose en una sonrisa que no era mía. Tropecé hacia atrás. Mi corazón latía fuertemente en mis oídos. Antes de poder recuperar el aliento, Samuel apareció a mi lado. Su presencia era tan repentina e inquietante como siempre. Me miró con una intensidad que no había visto antes. Su expresión era sombría e inflexible. «Te estás quedando sin tiempo, muchacho. El edificio, los muertos, todos están despertando para ti. Si no los aceptas, nunca saldrás de este lugar. No de verdad».
Negué con la cabeza, retrocediendo de él, tratando de poner distancia entre nosotros. Yo nunca pedí esto, solo quería un trabajo, una forma de seguir adelante. El rostro de Samuel se suavizó, pero no había lástima en sus ojos, solo una resignación fatigada. Los muertos necesitan un guía, y los vivos no vienen aquí a menos que ya estén a medio camino de irse. Fuiste elegido, lo mismo que yo. No soy como tú. Se acercó, su silueta elevándose contra el tenue resplandor de las luces del pasillo. Entonces tendrás que enfrentarlos, a todos. Sus palabras se asentaron en mi mente como veneno. Extendió la mano como para ofrecer algún consuelo final, pero me aparté, la ira burbujeando dentro de mí. Me di la vuelta. Mis pensamientos estaban a 1000 por hora. Si tenía razón, si realmente no podía irme hasta que enfrentara lo que sea que rondara este lugar, lo haría. Pero no en sus términos, no como otro fantasma esperando en las sombras. Los siguientes minutos pasaron en un torbellino de preparación frenética. Reuní las monedas de plata que Samuel me había mostrado, llenando mis bolsillos con ellas. Llevaba el libro de registro con mi nombre garabateado en él, esperando que pudiera contener alguna pista para deshacer el vínculo que se había puesto sobre mí. El plan era simple, desesperado. Confrontaría lo que quedara en las sombras de la morgue, los espíritus o ecos del pasado que acechaban por los pasillos. Les haría verme, hacerles entender que no pertenecía aquí. Los pasos volvieron, esta vez más fuertes, más rápidos, como si algo estuviera rondando a mi alrededor, acercándose con cada segundo. Sentí una mano fría rozar la parte posterior de mi cuello y me forcé a seguir caminando, de espaldas a la presencia invisible, sabiendo que si me giraba, todo terminaría. ¡No perteneces aquí! ¡Están muertos! ¡Todos ustedes están muertos! El rostro de una mujer apareció en las sombras, sus ojos abiertos y vacíos, su boca torcida en un grito mudo. Extendió sus manos hacia mí con dedos que parecían garras, pero lancé una moneda a la oscuridad entre nosotros. Su figura vaciló, luego se disolvió en una niebla que se desvaneció en el aire, dejando un olor amargo y acre. Más de ellos llegaron, rostros retorcidos por la rabia o la tristeza, manos que salían de los rincones oscuros de la morgue, sus susurros como una ola en mis oídos. Con cada momento que pasaba, sentía que me debilitaba, como si el propio edificio estuviera drenando la vida de mis venas. Caminé hacia la sala de espera, con la última moneda de plata aferrada en mi mano. Mi visión estaba nublada por el agotamiento. Y allí estaba de nuevo, la anciana con el sombrero de ala ancha, sentada tranquilamente en su silla como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Sus ojos brillaban en la media luz, y cuando habló, su voz sonaba como el crujir de hojas secas. Lo has hecho bien, hijo, pero no puedes engañar a las sombras para siempre. Sus palabras cortaron a través de mí, y caí de rodillas, lo último de mi fuerza deslizándose fuera de mí. Alcancé el registro en mi bolsillo, pero se sentía como un peso muerto, arrastrándome hacia la oscuridad. Ella se levantó y dio un paso más cerca, sus rasgos agudizándose en una máscara de tristeza y lástima. ¿Lo ves ahora?, susurró, agachándose hasta que su rostro estuvo a pocos centímetros del mío. Siempre fuiste destinado a quedarte.
La mujer extendió la mano y tocó suavemente mi mejilla, su mano tan fría como el aliento del invierno. Aferré la moneda de plata y la presioné contra su mano. Ella retrocedió con un siseo, su rostro retorciéndose en una máscara de rabia, y por un momento pensé que me destrozaría. Pero luego su figura comenzó a desvanecerse, deshaciéndose en hilos de sombra que se disolvieron en el aire. Sus susurros permanecieron, deslizándose hacia la oscuridad, dejándome de rodillas en el frío suelo de baldosas. Mi corazón latía en el silencio. No recuerdo cuánto tiempo permanecía allí, encorvado contra el mostrador de recepción. Pero cuando me levanté, vi mi reflejo en las puertas de cristal. Mi rostro se veía más viejo, surcado por el agotamiento y algo más profundo. Una fatiga que reflejaba la mirada que había visto en los ojos de Samuel. Era cerca de las 5 de la mañana cuando decidí buscar en los archivos del sótano. Viejos registros, papeles, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre cómo había comenzado este extraño suceso. El sótano era un laberinto de estantes estrechos, apilados con archivos amarillentos y libros de contabilidad polvorientos. El aire era denso con olor a moho y descomposición. Mientras ordenaba los montones, una sensación de urgencia presionaba contra mi pecho, como si el tiempo se deslizara más rápido de lo que podía alcanzar. Entonces, encontré una caja marcada como Historia de Ashford y la abrí. Con mis dedos rozando recortes de periódicos quebradizos y fotografías que se desmoronaban por los bordes. Una foto llamó mi atención. Una imagen en blanco y negro de la morgue de hace décadas. Allí, frente al edificio, estaba un Samuel más joven, con su rostro severo e inexpresivo, mientras posaba junto a un grupo de hombres con rostros sombríos. Pero el detalle más inquietante era la figura que estaba en la puerta detrás de ellos. Sus rasgos eran borrosos, pero de alguna manera familiares. Cuanto más miraba la fotografía, más me daba cuenta de que la figura al fondo guardaba un asombroso parecido conmigo. Mis manos temblaron al dejar la foto sobre la mesa, mi respiración acelerándose en el espacio cerrado. No tenía sentido, y nada de esto lo tenía, pero las implicaciones daban vueltas en mi mente como una enfermedad. ¿Era yo solo otro eslabón en una cadena que se había repetido durante generaciones? Y si era así, ¿alguna vez hubo una verdadera salida? Mientras hojeaba más documentos, encontré un diario. Su portada de cuero estaba agrietada y manchada. Las palabras estaban escritas en líneas apresuradas y desesperadas, que parecían volverse más frenéticas con cada página. Me ven, me siguen en la oscuridad. Puedo escucharlos susurrando mi nombre. Me estoy convirtiendo en parte de este lugar, como lo hicieron antes que yo. Pero debe haber una forma de cortar los lazos, de darles paz sin atarme a su destino. Tal vez enfrentando lo que yace más allá del velo, pero el precio puede ser demasiado alto. La última entrada estaba difusa, la tinta manchada como si fuera escrita por una mano temblorosa. Si estás leyendo esto, entonces eres el siguiente. Sabe que tienes una elección, pero las elecciones nunca están exentas de costo. Encuentra el registro y encontrarás tu respuesta. Miré las palabras. Un sentimiento de determinación sombría se asentó sobre mí. Me dirigí de regreso al almacenamiento frío, aferrando el diario en una mano y la moneda de plata en la otra. El edificio se sentía más vivo que nunca,
el aire denso con susurros que rozaban mi piel como un aliento frío. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, moviéndose con una voluntad propia, guiándome hacia la tercera unidad, donde el registro yacía abierto sobre el mostrador. A medida que me acercaba, la temperatura descendió bruscamente. El hielo se extendió por el vidrio de la puerta del almacenamiento. Los susurros aumentaron, volviéndose más fuertes hasta que formaron palabras que arañaban los bordes de mi mente. Quédate con nosotros, perteneces aquí, únete a nosotros. Ignoré las voces, concentrándome en el registro, hojeando sus páginas hasta que encontré la entrada con mi nombre. La tinta brillaba como si hubiera sido escrita recientemente, y al lado vi un pequeño espacio vacío, justo lo suficiente para una firma. Las palabras de Samuel volvieron a mi mente. Tienes una elección, pero las elecciones nunca se están exentas de costo. Mi mano flotó sobre el registro. El bolígrafo tembló entre mis dedos. Podría firmarlo, aceptar mi lugar, convertirme en su cuidador como Samuel antes que yo. O podría hacer lo que él había tenido demasiado miedo de hacer: enfrentar a los espíritus inquietos, forzarlos a seguir adelante y arriesgarme a las consecuencias que vinieran con ello. Respiré hondo, armándome de un valor contra el miedo que me roía por dentro, y me alejé del registro. No lo firmaré, dije. Mi respuesta resonó por los pasillos. Por un momento solo hubo silencio, una quietud tan profunda que parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Pero luego el edificio tembló. Un bajo y ruidoso gruñido que vibró a través de los pisos, las paredes y el propio aire. Las sombras se coagularon, tomando forma en la oscuridad, formando rostros retorcidos, dolorosos, llenos de un anhelo que arañaba mi mente. Se lanzaron hacia mí, las manos extendiéndose, los ojos abiertos con un vacío que amenazaba con tragarme por completo. Me forcé a encontrar su mirada, a aferrarme a los últimos vestigios de desafío que me mantenían anclado a la realidad. Y luego pronuncié las palabras del diario, la invocación que ataba a los muertos, pero con un giro, cambiando la última línea por una deliberación en lugar de contención. Que estén en paz, susurré. Mi voz se quebró y mi aliento se convirtió en vapor en el aire helado. Este lugar que ya no es para ustedes. Vayan más allá, déjenme atrás. Las palabras se sentían extrañas en mi lengua, casi como si no me pertenecieran. El gruñido del edificio se profundizó, convirtiéndose en un retumbar que sacudió las paredes, enviando polvo cayendo desde las vigas. Los rostros comenzaron a desdibujarse, sus contornos deshilachándose y distorsionándose, hasta que no eran más que sombras oscuras atrapadas en una corriente que no podía ver. Las sombras se disolvieron, retirándose a los rincones de la habitación, desvaneciéndose en las grietas entre las paredes, hasta que todo lo que quedó fue silencio. Un silencio tan profundo que sentí que el mundo entero se había detenido. Abrí los ojos. Mi visión era borrosa por las lágrimas que no me había dado cuenta de que había derramado, y miré a mi alrededor. Caminé hacia adelante, apoyándome pesadamente en el mostrador mientras recuperaba el aliento, mi mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Mis dedos rozaron el registro y miré hacia abajo a la página donde estaba escrito mi nombre.
La tinta se había desvanecido y las letras estaban difusas, como si alguna mano invisible las hubiera borrado. Lo miré. Una ola de alivio me invadió. Lo había hecho. Había roto el ciclo. Los espíritus se habían ido, finalmente liberados de lo que los mantenía aquí. Pasé los siguientes minutos caminando por los pasillos, buscando cualquier señal persistente de las entidades que una vez acosaron la morgue. Pero el edificio se sentía diferente ahora, más vacío, más tranquilo, como una casa largamente descuidada que finalmente había sido liberada de sus fantasmas. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por las ventanas, proyectando haces dorados sobre los pisos de baldosas, sentí una chispa de esperanza en mi pecho que no había sentido en años. Mientras recogía mis cosas para irme, me había traído nuevamente a la sala de espera, donde el sol de la mañana había ahuyentado las sombras. Me paré frente a la puerta de vidrio, la misma que solo me había mostrado oscuridad, y me forcé a mirar mi reflejo. Era yo, más viejo, más desgastado, pero indudablemente yo. Las líneas de agotamiento aún estaban marcadas en mi rostro, pero había una claridad en mis ojos que no había visto antes. Levanté la mano hacia mi mejilla, medio esperando ver otra cosa mirándome, pero el cristal solo reflejó el movimiento, como debía ser. Me di la vuelta para irme, pero cuando di un paso más cerca de la puerta principal, vacilé, mirando atrás por encima de mi hombro por última vez. El silencio del edificio parecía presionar a mi alrededor, y por un momento pensé ver una figura de pie en el rincón más alejado del pasillo, su silueta delineada en la luz de la mañana. Samuel. Él estaba allí, mirándome con una leve sonrisa en los labios, una expresión de algo que podría haber sido aprobación en sus ojos pálidos. Levantó una mano en un gesto que parecía casi una despedida, y parpadeé, esperando que se desvaneciera de nuevo en las sombras, pero en lugar de eso, simplemente desapareció, disolviéndose en un rayo de luz que cruzaba el pasillo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero me forcé a dar la vuelta, a concentrarme en la puerta frente a mí. Empujé contra ella. Las bisagras crujieron mientras se abría. El aire fresco entró, trayendo consigo el aroma a pino y a tierra mojada. El mundo más allá de la morgue vivo y vibrante con la mañana. Salí al exterior, entrecerrando los ojos contra la repentina luminosidad, y sentí el sol calentar mi rostro. Los árboles que rodeaban el edificio se balanceaban suavemente con el viento, sus hojas susurrando una suave y reconfortante canción que parecía resonar con la paz que había encontrado adentro. Caminé hasta mi auto. Mis piernas eran inestables, pero mi mente más clara que en otros días. Cuando me subí al asiento del conductor y encendí el motor, me permití una última mirada al viejo edificio de ladrillo. Su sombra era larga y oscura contra la luz de la mañana. Parte de mí se preguntó si alguna vez regresaría, si la atracción de ese lugar me arrastraría de vuelta, ahora que conocía sus secretos. Pero por ahora, sabía que había ganado mi libertad, por más temporal que fuera. Conduje lejos del mortuario a Ashford, el camino serpenteando entre árboles, llevándome lejos de las sombras que casi me habían tragado por completo. Y aunque sabía que las cicatrices de ese lugar permanecían dentro de mí, también sabía que había enfrentado la oscuridad y había sobrevivido. Cuando tomé la curva, la morgue desapareció de mi espejo retrovisor,
tragada por el bosque. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití creer que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de seguir adelante. El silencio permaneció en mis pensamientos, un recordatorio de las cosas que habían quedado sin decir, los rostros que aún acosaban mis sueños. Pensé en Samuel, sus ojos llenos de esa extraña y triste sabiduría, y me pregunté si él había encontrado paz al final, o si aún rondaba en algún lugar entre las paredes, vigilando el lugar que alguna vez llamó hogar. Y mientras conducía hacia el sol naciente, un solo pensamiento susurró en mi mente, como un aliento, como una sombra, como el eco más tenue de una voz. Tu turno termina cuando hayas hecho las paces con ello. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.